Hola estudiantes, nuevamente nos encontramos en un nuevo video. Espero que se encuentren bien junto a sus familias y estén respetando la cuarentena como corresponde. Que el tema que vamos a tratar el día de hoy es aproximación de raíces enésimas. Básicamente este tema se remonta a la antigüedad. ¿Por qué? Porque distintos pensadores matemáticos específicamente se han preguntado cómo acercarse de algún método riguroso al valor de estas raíces que nosotros por definición sabemos que poseen infinitos decimales no periódicos, es decir, que en ninguna parte se repiten. Entonces, ¿cuál es la forma que la humanidad, y en este caso la ciencia y específicamente la matemática, ha desarrollado? Nos interesa ver básicamente dos de estos métodos, que es el de Herón y el de Newton. Entonces ese es como el objetivo, de cómo nosotros nos aproximamos al valor de una determinada raíz aplicando métodos matemáticos. Obviamente la calculadora esto lo facilita un montón, pero debemos entender cómo se hacía antiguamente y cuál es el procedimiento que ellos utilizaban, debemos conocerlo al menos. Entonces aquí tenemos dos fotos, dos imágenes. El primero es Herón de Alejandría, filósofo y matemático destacado de la antigüedad, y obviamente acá tenemos a Newton, que sin duda es el más importante de todos los científicos de la historia, me atrevería a decir. Los métodos están basados en sus descubrimientos y desarrollados por ellos, así que lo que nos interesa es ver ambos métodos. Vamos a comenzar con el método de Herón, que es el método que está ahí. Entonces vamos a empezar a definir. Este es el método de Herón. ¿Y qué es lo que me interesa que entendamos? Es la nomenclatura, estos subíndices que aparecen al lado de la X. Les explico. Nosotros vamos a tener una raíz, por ejemplo la raíz de 5. Y nosotros queremos saber un valor aproximado de esa raíz de 5, es decir, cuánto vale la raíz de 5 de manera decimal. Pero no solo que sea un número al azar, sino que sea un número que sea verdaderamente una correcta aproximación de dicho número irracional. Entonces este método nos permite ir mediante iteraciones, es decir, mediante un proceso que se va a ir repitiendo, ir obteniendo valores cada vez más cercanos a la raíz de 5, que recordemos tiene infinitos decimales. Entonces aquí lo primero que hay que diferenciar son los subíndices que aparecen acá. Acá hay un x sub 0, x sub 1. ¿Qué indica el x sub 1? Que es la primera aproximación, esta es la primera aproximación, vamos a anotarlo como primera aproximación a la raíz. ¿Sí? Esta es la primera aproximación que hago. ¿Y de dónde sale esta primera aproximación? De multiplicar un medio por el valor x sub 0. Este es el valor 0 que yo tomo como valor de aproximación. Y en el fondo este es un punto de partida desde donde yo comienzo a aproximar. ¿Sí? Es un punto inicial que yo me doy y que tiene que tener sentido en torno a la raíz que estoy buscando. Por ejemplo, si la raíz de 5 yo sé que está entre la raíz de 4, que es exacta, que es entre 2, ¿cierto? Y está entre la otra raíz exacta, que es la raíz de 9, que me da 3. O sea que el valor de raíz de 5 está entre 2 y 3. Por lo tanto, no tendría sentido tomar como valor inicial, por ejemplo, 11, sino que tiene que ser un valor que esté entre el 2 y el 3. Ahí yo decido qué valor quiero tomar. ¿Sí? Eso hace como el sentido. Entonces este es el valor inicial que yo voy a considerar. Valor inicial. Inicial. ¿Qué es 5? 5 es el número que está dentro de este radical, es decir, el radicando. En este caso vendría siendo el 5. Corresponde al número al cual yo lo estoy aproximando la raíz. Y con estos ingredientes yo puedo aproximar la raíz de 5 utilizando el método de Herón. Entonces apliquemos. Tengo la raíz de 5. Eso es lo que yo quiero aproximar. Lo voy a dejar acá, raíz de 5, para que no lo olvidemos. El método de Herón me dice que una buena aproximación, que vendría siendo x1, vendría siendo la primera aproximación, es igual a un medio, ¿sí? Por x sub 0. ¿Cuál va a ser el valor inicial que yo voy a tomar? Como yo sé que la raíz de 5 está entre el 2 y el 3, un buen valor inicial sería tomar el 2. ¿Sí? Porque yo sé que está entre esos valores la raíz de 5.
Entonces voy a tomar el 2 como valor inicial. Más n. ¿Qué es n? Recordemos que es lo que está dentro de mi radical, es decir, el radicando. Tendría que escribir el 5. Y dividirlo en x sub 0, nuevamente que es el valor inicial o punto de partida que yo estoy tomando. Si yo resuelvo esto, ¿qué valor obtengo? Aquí vamos a aplicar calculadora, va a quedar medio. Esto me da 2,25. Tengo una aproximación. Acá arriba voy a anotar cuánto es raíz de 5 según la calculadora. Y según la calculadora, raíz de 5 es 2,23. 2,23606. Esto va a ir continuando. Entonces, tengo que una primera aproximación de la raíz de 5 es 2,25. ¿Sí? Por acá yo sé que es 2,23. O sea, tenemos una aproximación que sí puede ser correcta, pero aún no es precisa. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar nuevamente este método. Por eso se dice que este método es recursivo, porque lo puedo ir aplicando una y otra vez según más me quiera yo aproximar al valor de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora si es que lo aplico por segunda vez? Lo único que cambia es que en esta expresión, ahora, si es que yo quiero calcular la segunda aproximación va a ser lo siguiente. Va a ser un medio, nuevamente, pero ahora este x sub 0 pasa a ser el valor anterior que yo calculé. Este va a ser mi nuevo punto de partida, porque es un punto de partida que está más cercano al valor que estoy buscando. Por lo tanto, lo cambié. Entonces, mi nuevo punto de partida ahora es 2,25. ¿Sí? Más el n, eso no va a variar, va a seguir siendo 5, porque estoy sacando la raíz de 5. Y acá, ¿qué tengo? El 2,25 nuevamente. Nuevamente, calculadora, y vemos cuánto nos da eso. 5. Si yo calculo esto me da 2,23. Disculpen, 23, 6, 1 periódico. Noten que la unidad está bien, la décima también, la centésima y la milésima, es decir, nos aproximamos bastante al número. ¿Qué es lo que debe ocurrir ahora? Es que si yo quiero otra nueva aproximación que sea mejor que esta, aplico nuevamente el método. Entonces voy a tener un x3 en donde el nuevo valor inicial ahora va a ser este. En el fondo siempre vamos tomando el valor anterior como valor inicial, porque cada vez nos estamos acercando más, entonces hay que tomar nuevos puntos de partida. Y yo puedo repetir este método las veces que yo quiera hasta que encuentre una aproximación a la raíz que estoy buscando que logre satisfacer las condiciones iniciales planteadas en algún problema. Pero este es el método de Heron. El método de Newton es este que está acá. Se ve complejo, pero no lo es tanto. Solo hay que entender qué significa cada una de las letras. Lo primero, esto es subíndice. Dice I más 1, I. Eso quiere decir que este es el siguiente al que viene después del I, o sea, el sucesor del I. Por ejemplo, si aquí yo logré calcular la raíz, o sea, si es que logré calcular la segunda aproximación acá, y acá hay un 2, significa que estoy calculando acá la tercera aproximación, porque aquí sería 2 más 1. ¿Sí? Funciona de la misma forma que en el método anterior. ¿Qué cosas cambian? Este n es lo mismo. Es el mismo valor de la raíz que yo estoy calculando, pero aparece una n minúscula. Esta n minúscula representa el índice de la raíz, es decir, que el método de Newton nos permite aproximar raíces que ya no son solo de índice 2, sino que nos permite aproximar raíces que tienen otros índices. Y vamos a ver el mismo ejemplo, solo que ahora con el método de Newton, para ver si queda claro. Y aquí tengo está más despejado para calcular. Recuerden que nosotros estamos calculando la raíz de 5,
¿sí? Queremos ver que una buena aproximación a la raíz de 5. Recordemos que la raíz de 5 nos había dado que es 2,2360. 2,2366067 y esto va a continuar. Calculemos. Entonces vamos a calcular la primera raíz, la primera aproximación. x1 es igual a 1 partido n minúscula. ¿Y n minúscula qué era? Era el índice de mi raíz. Por lo tanto, aquí tiene índice 2. Recuerden que si no está es porque hay un 2 por defecto. Paréntesis. N menos 1. Recuerden que ese n minúscula es el índice de la raíz. Es decir, 2 menos 1. Cierra paréntesis. X sub i. ¿Qué es este valor? Recuerden que las x representan correctas aproximaciones. Si yo aquí estoy calculando x sub 1, es porque acá voy a utilizar el anterior al x sub 1, es decir, x sub 0. Y ese valor x sub 0 no es otra cosa que, aquí me falta un paréntesis, el valor inicial que yo utilizo en cada iteración. En este caso, nuevamente vamos a utilizar 2 porque es el mejor valor aproximado para comenzar. 2. Más n mayúscula, que recuerden que es el 5, dividido x sub i, es decir, nuevamente el 2, que es el valor a la aproximación que yo tomé, elevado a n minúscula menos 1. N minúscula, recuerden que sigue siendo el índice, por lo tanto me quedaría 2 menos 1. Y cierro paréntesis. Si yo resuelvo todo eso, ¿qué me queda? Me queda un medio, paréntesis, paréntesis. Acá esta parte me va a quedar 2 menos 1 me va a quedar 1, o sea, me va a quedar 2. Más, y acá me va a quedar 5 partido 2 elevado a 1, o sea, me va a quedar 5 medio, básicamente. Cierro paréntesis. Eso me da 2,25. O sea, nuevamente tengo una aproximación. Ahora, para obtener x sub 2, que es el siguiente término, aplicamos el mismo método de Newton. ¿Qué me quedaría? 1 partido n minúscula. N minúscula, recuerden que es el índice de la raíz, es decir, que me quedaría partido 2. Paréntesis. N minúscula sigue siendo el índice de la raíz, menos 1, multiplicado, acá voy a poner otro paréntesis, por x sub i. X sub i es el valor con el cual nosotros comenzamos la iteración. En este caso, como tenemos ya una mejor aproximación, ese pasa a ser nuestro nuevo x sub i. Y así uno va iterando, va cada vez progresando y acercándose más al valor original. Entonces me quedaría multiplicado por 2,25. ¿Sí? Más el n no cambia, sigue siendo 5 para este caso. Y abajo me quedaría 2,25. 2,25. Pero esta vez elevado a n-1, que me quedaría 2 menos 1 nuevamente. Cierro paréntesis. Si ustedes resuelven todo eso que está ahí, les va a quedar 2,25, 5, 6. Les queda eso. Se dan cuenta, ya se va cada vez aproximando, por lo menos tenemos la unidad, la décima, la centésima y la milésima son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Sacar el x sub 3, se aplica lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que el x sub i ahora pasa a ser este nuevo valor, es decir, que este valor se va reemplazando acá, este valor después se va reemplazando acá, y así se va iterando, es decir, se va repitiendo el procedimiento muchas veces. Esos son ambos métodos para aproximar raíces. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el de Newton me permite aproximar raíces que tienen distintos índices. Acá en ambos casos, como ejemplo, hice el de índice 2 para ver que ambos funcionan de la misma forma, pero la diferencia del de Newton es que nos permite aproximar raíces con otro índice. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios propuestos que se plantean en el libro?
es lo siguiente. Dice, utiliza 3 iteraciones del método de Herón para aproximar raíz de 19 en tu cuaderno, según la información dada. En donde, ¿qué tienes que considerar? Primero tienes que considerar que x sub 0, es decir, que la aproximación inicial con la cual tú partes es 4. Acá 4,3 y 4,35. ¿Sí? Y les piden comparar cada uno de los resultados y concluyen qué es lo que ocurre. Es decir, cuál es un mejor punto de inicio, en cuál me demoro menos pasos en llegar hasta el valor aproximado de la raíz. Dice, utiliza 4 iteraciones en el método de Newton para el punto 2 para aproximar esta raíz. Noten que ahora el índice es 3, es decir, que Newton nos permite trabajar con este tipo de raíces. Dice, compara la cantidad de decimales exactos con los obtenidos en el ejercicio resuelto en 1b. ¿Y qué puedes concluir? Y por último, dicen que crea una hoja de cálculo que te permita aplicar el método de Newton. Para ello, reúnete con un compañero o compañera y luego aproxima. Obviamente aquí no se pueden unir con compañeros, pero sí sería interesante que lograran desarrollar en Excel una forma de ir aproximando y generando este método. Y cómo yo voy generando mejores aproximaciones a medida que voy generando más iteraciones. ¿Sí? Así que eso queda como desafío. Entonces, si usted quiere profundizar más y entender mejor estos métodos, la página 32 y 33 están disponibles. Y en el cuadernillo de ejercicio nos vamos a dedicar a resolver la ficha 9. Va a haber un próximo video en donde se les va a explicar todo lo que vamos a revisar a la vuelta. Recuerden que tenemos revisión de cuadernos y lo que me interesa es que las fichas estén realizadas. Las fichas usted las puede realizar en su cuaderno o en el texto dependiendo del tipo de ejercicio. Hay ejercicios para los cuales tenemos espacio y hay otros que no, así que ahí dependerá. Para el cierre, ¿qué me interesa? Es el concepto de iteración, este proceso repetitivo en el cual yo voy utilizando datos obtenidos en la iteración anterior para mejorar la iteración siguiente. Estos dos métodos, que los entiendan, el de Herón y el de Newton, ambos para raíces cuadradas funcionan de manera análoga, pero el de Newton tiene la ventaja que me permite calcular raíces de índice superior a 2. Y entender que en conceptos de aproximación de raíces, entender que estos métodos son desarrollados en la antigüedad, donde yo tenía acceso a un computador o una calculadora que ahora de inmediato me entrega la aproximación. De hecho, sería interesante que ustedes pensaran cómo lo hace la calculadora para calcular estos números, qué método utiliza, tal vez utiliza otro, no sé, ahí pueden descubrirlo ustedes. Entonces la idea es cómo, más que nada, conocer hechos históricos importantes de la matemática que se desarrollaron antes a todas las comodidades que nosotros tenemos. Y obviamente estos métodos, apreciarlos, comprenderlos y aplicarlos, que es lo más importante. Así que eso, jóvenes, me despido y nos vemos en una próxima clase. Que estén bien. Adiós.